¿Funciona? Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por participar hoy en esta jornada conjunta entre el Colegio de Ingenieros, la Oficina Verde, el Ayuntamiento de Madrid y ANESE, la Asociación Nacional de Empresas. Lo primero de todo, pues oye, dar el agradecimiento, como siempre, a la Comisión, en este caso de Energía del propio colegio, Jaime Segarra, que luego estará con nosotros, al decano, a Fabián Torres, y luego también, por supuesto, a Manuel Soriano, al vicedecano, que cerrará y clausurará esta jornada, y yo también aquí a Carmen, pues gracias como siempre por acogernos en vuestra casa. Igualmente, dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid, en este caso pues a Isabel Calzas y a Pepe Urruburu, ¿verdad?, que está hoy con nosotros y que luego a continuación pues hablará después de mi intervención. Y al resto, pues nada, daros las gracias por asistir a esta jornada. Entendemos que es un gran momento, ¿no?, también para creo que abordar un poco los retos que tenemos. Vamos a hablar del contexto de los CAEs, de los certificados de ahorro energético. No empiezo hablando por eso, porque luego incluso vamos a comentar un poco de dónde nacen, el contexto. Tenemos, yo creo que 4 empresas a día de hoy, punteras, lógicamente, que van a hablar con las diferentes figuras o gorros, función de los propios agentes, con lo cual, a lo largo de la jornada, aquellos que no conozcáis el sistema, este mecanismo de financiación, lo vais a entender perfectamente, pero sí un poco en el contexto en el que se mueve, ¿verdad? Y ahí tenemos que hablar un poco ya del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tenemos que hablar de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, tenemos que hablar del Fit for 55, el Repower, bueno, pues de alguna forma el contexto energético en el que nos estamos moviendo, ¿verdad? Bueno, con todo el ecosistema en el cual se gesta de alguna forma toda esta regulación que venimos de alguna forma desarrollando a nivel europeo en los últimos años, con un gran impacto seguro bueno, promovido por el contexto geopolítico que no ha hecho nada más que acelerar aquello que ya estaba en marcha, ¿verdad? Hablaba con un compañero hace un ratito justo a la entrada, en la última revista Tesla, ¿verdad? Pues ya hablamos también, incluso en el propio Civitec, que se originó hace muy poquito, ¿verdad? La sexta edición de Civitec, hablamos de la descarbonización y la eficiencia energética, ¿no?, como una de las palancas y uno de los grandes vectores para poder posibilitar, digamos, estos desarrollos que nos avecinamos. Como sabéis, el contexto en el que tenemos a día de hoy, y esto lo habla un poco la Agencia Internacional de Energía, es triplicar la generación de energías renovables y duplicar la eficiencia energética. En el contexto de eficiencia energética y descarbonización y sostenibilidad, donde la asociación, y yo creo que hoy esta jornada va en ese sentido, nos tenemos que mover y desarrollar, pues permite temas muy habituales donde, bueno, pues un colectivo como el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid o en cualquier entorno, pues tiene que tocar los aspectos más troncales como puede ser la reindustrialización, ¿verdad? La tecnología y la competitividad, ¿no? Son herramientas que nos van a aportar, digamos, o a dotar a cada uno de nuestros sectores, al sector terciario, al sector industrial, digamos, una capacidad de no solo mantener esa producción, sino ser más competitivo con el ecosistema, ¿verdad? Hay otros temas que ya trataremos en alguna otra jornada, como puede ser el mecanismo de ajuste de carbono, ¿verdad?, que viene también a influenciar en estas herramientas que estamos tocando, pero hoy la idea es principalmente hablar de eficiencia energética y descarbonización y de este mecanismo de financiación, ¿verdad?, que surge de una determinada manera. Esto lo hablaremos a lo largo de esta jornada y qué impacto va a tener principalmente en todos estos sectores en los que vamos a ir comentando a lo largo. Yo por mi parte nada más, daros a todos la bienvenida y apertura a esta jornada y como decía, pues luego Manuel me acompañará al final para el cierre y invito a Pepe, a José Urruburu, perdonar, que es el responsable de la Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid, para que, bueno, pues coronice también esta jornada y nos dé unas palabras. Gracias a todos. No tenemos aquí el puntero. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos, al colegio, a ANESE, al colegio que forma parte de nuestro convenio de colaboración hace 2 años ya, pero que ahora mismo no veo por aquí a Manuel Soriano, que es asiduo a nuestras jornadas, viene a vernos de manera muy habitual.
Así que es la primera vez que estamos aquí nosotros, pero de manera recurrente tenemos contacto con el propio colegio. Muchas gracias por vuestra participación en la jornada. Vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es la Oficina Verde, una cosa muy rápida, y luego ya os paso la jornada en sí. La Oficina Verde, a ver, sí, aquí. Es un punto de encuentro, es un centro dedicado al asesoramiento, a la divulgación y a la información sobre temas de habitación energética al ciudadano de Madrid. Está creado por el área de políticas de vivienda hace 2 años y medio ya. Estamos en la calle de Bustamante número 30 y nos dedicamos digamos que a todo lo que sea información de temas de eficiencia energética y energías renovables al sector residencial de la ciudad de Madrid. Tenemos un pequeño showroom de materiales donde hemos ido recopilando pues, mucha información a nivel técnico y a nivel de equipos físicos para que la gente lo pueda ver. Y tenemos una sala de reuniones donde ahora veremos que hacemos jornadas técnicas todas las semanas, por ejemplo. No sé si pasa bien el puntero. Aquí. Las actividades desarrolladas durante 2022-2024 pues han sido casi 4.500 consultas a nivel ciudadano, que pueden venir presencialmente la gente a vernos, a nivel telefónico, a nivel correo electrónico, básicamente. Tenemos una página web creada desde el principio donde recibimos unas 6.000 visitas al mes, sobre todo en los apartados de ayudas y en los apartados de eventos, donde colgamos todas las jornadas que hacemos, como aquí, por ejemplo, semanalmente. Tenemos un convenio de colaboración, ahora lo veremos un poco más con detalle, público-privada, muy potente, donde 34 asociaciones y colegios profesionales, como por ejemplo el vuestro, están adheridos y tenemos una colaboración con ellos con mucha sinergia realmente, que nos permite tener un conocimiento técnico muy importante a través del conocimiento que nos pueden traspasar las propias asociaciones, que luego a su vez se lo volcamos al ciudadano vía jornadas o vía atención ciudadana. Sí. Hemos participado en tres ediciones ya de ferias internacionales como son Genera, Reveal o SIMA. La semana que viene vamos al SIMA por tercera vez también, con un stand propio. Y tenemos una presencia también muy importante en proyectos internacionales como proyectos LIFE de la Unión Europea o proyectos del Ayuntamiento de Madrid como la ordenanza de habitabilidad, diferentes talleres, en fin, panel de expertos en economía circular, muchas cosas alternativas a la propia atención ciudadana que hace que la actividad de la oficina sea pues, muy importante. Ese es un poco el desglose de proyectos europeos en los que hemos participado. Participamos actualmente. Estamos participando ahora mismo en los proyectos como ANAS, Sherlock y Urban EU. Y en total hemos participado en 9 proyectos europeos. El convenio de colaboración, aquí están todos los logos de las asociaciones ordenados alfabéticamente. Lo forman 28 asociaciones del sector de la eficiencia energética, de la rehabilitación o de las energías renovables en general y 6 colegios profesionales. Está el Colegio de Ingenieros Industriales, el de Técnicos Industriales, el de Aparejadores y Arquitectos, el de Ingenieros Técnicos de Minas y el de Administradores de Fincas. A nivel de divulgación, pues como hemos comentado, organizamos todas las semanas, o prácticamente todas las semanas, jornadas técnicas con las asociaciones. Y a su vez, a través de ellas, pues empresas asociadas a cada asociación, nunca mejor dicho, que aportan conocimiento técnico y casos prácticos. Los casos prácticos son muy útiles de cara al ciudadano porque desde un punto de vista más didáctico pueden comprobar cómo se pueden lanzar proyectos de rehabilitación energética y energías renovables en sí, ¿no? En estas jornadas que participan ese de manera muy habitual, son grabadas también vía Teams y luego son colgadas en nuestra página web. De manera que esta parte de la página web, junto con la parte de ayudas, son un referente para colegios como, por ejemplo, el de administradores de fincas, que tienen referenciado la página nuestra para todos sus colegiados como punto de información útil, veraz y actualizado de todas las líneas de ayudas que puede haber a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel fondos europeos, deducciones fiscales, etcétera, etcétera, y como referente, digamos, al nivel de repositorio de documentación de las jornadas técnicas que realizamos. Por último, pues comentar que hemos tenido hace un año una iniciativa del área de políticas de vivienda que fue la Oficina Verde Móvil, que fue una iniciativa muy bien acogida por parte del ciudadano, donde tuvimos una oficina durante 5 meses dando vueltas por toda la ciudad de Madrid, recorriendo los 21 distritos. Cada 2 días cambiamos de ubicación y estuvimos en todas las partes de la ciudad de Madrid, acercando todo el conocimiento de la oficina a pie de calle. Realmente fue una iniciativa muy importante, que supongo que volverá en un breve espacio de tiempo.
Y por último, mostrar un poco los casos prácticos que mostramos a nivel ciudadano, a nivel charlas de comunidades de vecinos, por ejemplo, que lo hacemos sobre todo por las tardes para que la gente pueda acudir porque está trabajando por las mañanas y por la tarde pues, tiene más disponibilidad. Y hacemos casos prácticos para que la comunidad de vecinos, por ejemplo, pueda determinar cómo puede plantearse un proyecto de rehabilitación energética, cómo son compatibles las ayudas unas con otras, cómo se puede hilar un proyecto europeo con un proyecto del Plan Rehabilita, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid. En fin, todo esto se lo explicamos al ciudadano de una manera muy clara, muy didáctica y muy sintética, ¿no? Lo cual tiene mucha acogida. Y nada más, esto era un poco la presentación de nuestra oficina. Estamos en la calle Bustamante, a vuestra disposición como colegiados del Colegio de Ingenieros Industriales y para lo que queráis. Bueno, pues vuelvo yo, pero no aburriré demasiado y empiezo con el contexto un poco de certificados de ahorro energético. ¿Veis la presentación? Vale. Bueno, pues empiezo un poco bueno, primero de todo con ANESI, ¿no? Todos aquellos que no los conozcáis, Pilar de Descarbonización, Sostenibilidad, 15 años, 163 asociados, la mitad son empresas de servicios energéticos, pero tenemos un ecosistema donde, digamos, se genera todo aquello que tenga que ver del sector energético, sector financiero, tecnologías, centros tecnológicos, empresas de fabricación, consultoría, bueno, pues todo lo que estamos hablando del ecosistema. Luego tendremos oportunidad de hablar de los agentes y veremos también cómo tenemos obligados, delegados, verificadoras, un poco todo el ecosistema dentro de la propia asociación. ¿Vale? Bueno, el contexto de los CAEs. Esto nace en el año 2014. Objetivos, habréis oído hablar del 20-20-20. Eso todos los Estados miembros de la Unión Europea tuvieron que desarrollar esos objetivos y generar, digamos, unos mecanismos para poder desarrollar estos objetivos que tenían que ver con la eficiencia, con la generación de energías renovables y con la descarbonización, la mitigación de, digamos, descarbonización de CO2, ¿vale? En aquel entonces se acordó aquí a nivel nacional generar o crear el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? ¿Cómo funcionaba? Pues había unos señores que vamos a llamar a partir de ahora sujetos obligados, luego tendremos tiempo para poder desarrollarlo un poco más, pero principalmente distribuidoras, ¿verdad? O comercializadoras, mejor dicho, comercializadoras y algunas de distribuidoras, veremos un poco también el encaje, no solo eléctricas, sino también de productos petrolíferos, ¿verdad? Pues bueno, pues en esa gestión energética, digamos, de la comercialización, un porcentaje de esa comercialización tenía que dotar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el cual, en este caso, el propio Ministerio, a través de uno de las herramientas que tiene, que es el IDAE, ¿verdad? Que todos conocéis, pues sacaba unas bases para sacar subvenciones y desarrollar proyectos en eficiencia energética gracias a esas subvenciones que procedían, digamos, económicamente de ese Fondo Nacional de Eficiencia. Y una vez que se hacían las actuaciones con ese régimen incentivador, pues el Estado miembro, en este caso España, pues justificaba los ahorros. Este es un poco el contexto que teníamos hasta hace un año. ¿Le seguimos teniendo? Sí, pero vamos a hablar hoy de un nuevo mecanismo de financiación en el cual, añadido a esto, se creó este Real Decreto 36/23, ¿verdad? El cual se genera una nueva oportunidad. En vez de estos señores obligados pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, lo que pueden traer es directamente extraer el ahorro, ¿vale? Y para poder traer el ahorro, pues se ha generado, insisto, un mecanismo, un entorno para posibilitarlo. Pero la idea sería, yo, sujeto obligado, en vez de pagar al Fondo Nacional de Eficiencia, traigo directamente esos ahorros, que es mi justificación como Estado miembro, ¿verdad? Entonces, hago las actuaciones de ahorro, consigo, ya veremos un poco los procedimientos, ese certificado de ahorro energético. Con esto lo que hago es cumplir las obligaciones anuales y, por tanto, justifico, acredito los ahorros del Estado miembro, en este caso, España. Vale. Poco de contexto también. Estos datos de aquí, cuando decíamos que se generó en el año 2014, para que entendáis que la justificación de ahorro que teníamos que hacer como Estado miembro eran casi esos 16.000 kiloteps, ¿vale? De ahorro. Vamos a hablar de dos contextos. Uno, Directiva Europea de Eficiencia Energética, y añadido también Plan Nacional de Energía, Integrado de Energía y Clima.
en el cual España, con los, digamos, estos compromisos que nos hemos generado en esta próxima década, pues hemos prácticamente triplicado el número, perdonar, hasta casi los 54.000 kiloteps en esta misma década. ¿Vale? ¿Esto cómo lo vamos a ir haciendo? Incrementando año a año, ¿verdad? Aquí veis que pasen a la acumulada estos ahorros, vamos a ir incrementando, ¿vale?, los objetivos anuales para realizarlo. Cuando hablamos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, tenemos que hablar del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética del que nace ese sujeto obligado. ¿Vale? Cuando se ha puesto en marcha este mecanismo de financiación de certificados de ahorro energético, este Sistema Nacional de Obligaciones y, por tanto, ese Fondo Nacional de Eficiencia, los señores obligados tenían que contribuir al 30% de los compromisos que tenía, en este caso, España. ¿Vale? En el año 2023, de los 676, se quería tener el 30% bajo el sistema CAE. ¿Vale? Y, por tanto, para que tengáis una fotografía, se aportó el año pasado en torno a los 400 millones de euros. ¿Vale? Si vemos qué va a pasar en los próximos años, porque esto tenemos certidumbre, cada vez que se publica el Sistema Nacional de Obligaciones, publica quiénes son los obligados y cuánta carga tienen que traer en ahorro y si no económicamente al Fondo Nacional de Eficiencia, también hace una previsión de los próximos 2 años, ¿verdad? Para este ejercicio 2024, claro, el compromiso ya es mayor. Lo veis aquí que pasamos de las 676 a las 1099, es un incremento, pero además de eso, para el sistema CAE queremos pasar del 30% al 34%. Esto quiere decir que pasaremos a 370 kiloteps este año directamente gracias a este Sistema Nacional de Obligaciones. Lo que equivale de alguna forma económicamente, por traducirlo y porque veamos un poco los números grandes, pasar de 400 millones a 800 millones este año. Y esto es mucho o poco, pues es 4 veces más que hace 2. En el 2022 prácticamente los señores obligados tenían que pagar en torno a 200 millones. ¿Vale? ¿Y esto es mucho o poco a futuro? Pues mirar, lo que se quiere y se pretende es que, como vais viendo, estos escalones van subiendo, por lo cual cada vez tendremos más justificación de ahorro y además esta parte verde que veis aquí es qué porcentaje equivale a este 34, que antes era un 30, y que va a ir incrementándose prácticamente al 60% a final de la década. ¿Vale? Por lo cual estamos hablando de en torno a 7-8.000 millones de euros de fondo. ¿Vale? Lo que tendrán que pagar los sujetos obligados o que podamos traer a través de certificados de ahorro. Entonces, estamos haciendo una gran escala. Eso en impacto, pues dependerá, lógicamente, del impacto en la amortización que tenga en cada uno de los proyectos de ahorro de eficiencia energética, pues podemos hablar de 3, 4 o multiplicar por 5 esas inversiones, con lo cual estamos hablando de un cambio disruptivo por completo a lo que hemos venido trabajando y desarrollando en la parte de eficiencia energética. ¿Vale? Aquí veis los porcentajes que os comentaba de las obligaciones anuales, además, ¿vale?, para los sujetos obligados, ¿sí?, que podrán, en vez de pagar al Fondo Nacional, traerlo de forma voluntaria a través de los certificados de ahorro energético. Eso es un poco el contexto. ¿Vale? Aquí que sepáis que a nivel regulatorio, pues las diferentes fases, yo creo que la presentación está a vuestra disposición, o sea que no me meto mucho tampoco en esta parte, pero bueno, que sepáis que ya están todos los mecanismos desarrollados. Solo faltaría un par de cosas a futuro, que además caerían de la parte del sujeto delegado, que luego hablaremos quiénes son, que sería el día de mañana un mecanismo de subastas para fomentar y desarrollar el mecanismo de certificados de ahorro energético y las resoluciones para las convocatorias de este mecanismo de subasta. ¿Vale? Pero esto todavía no está desarrollado. En el Real Decreto aparece, ¿vale?, pero tendríamos que generar, lógicamente, una orden ministerial, es decir, un BOE a través del BOE, un Real Decreto, para poder desarrollar este mecanismo de subasta. El resto ya está, ¿vale? Con lo cual, de hecho, vamos a hablar incluso de los 100 primeros días que ha pasado y dónde estamos a día de hoy, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que se aprobó un catálogo de iniciativas estandarizadas, luego hablaremos de ello seguramente, donde se establece el sistema de certificados de ahorro energético. Hay una página web colgada del propio ministerio donde podéis ver todos los actores, todos los agentes y todo el desarrollo regulatorio de este mecanismo. Comentaros, hay 2 tipos de, vamos a decir, actuaciones de eficiencia energética.
No entiendo. Bueno, básicamente lo hemos catalogado de una manera muy, muy simple, muy sencillo. Aquello que es estandarizado, ¿vale? Que es replicable, ¿verdad? Que se puede agregar, además, y que de alguna forma, bueno, pues encontramos de forma rutinaria en muchas de las actuaciones que podamos hacer. Y todo aquello que sea muy particular, muy peculiar o que por el proceso sea más complicado de estandarizar, pues se van a actuaciones estandarizadas, ¿vale? O sea, perdonad, a singulares. Las estandarizadas están recogidas en un catálogo, ¿vale? Ya os hablaremos también que este catálogo está vivo, ¿eh? Lo hace el Ministerio, a día de hoy tiene 52 fichas y este mes de mayo esperamos que vea la luz, ¿verdad? Más que duplicándose, porque pasará entre 113 y 117 fichas, con lo cual, bueno, pues va poco a poco, pero se va desarrollando. Fotomecanismo francés tiene más de 200, digamos que es un poco el espejo en el que todos nos miramos, un sistema que lleva desde el 2004 funcionando con éxito, ¿verdad? Bueno, aquí veis un poco todos los agentes del sistema CAE. Hemos hablado, si no hablaremos, del coordinador nacional, del gestor autonómico. Hay un diagrama de flujo que voy a, o sea, voy a esperar, me voy a centrar un poquito más en ello para poder explicar quiénes son todos los actores, pero simplemente que os vayan sonando. También habrá certificadores, habrá sujetos obligados, habrá sujetos delegados, ¿verdad? Hay otros señores que sean intermediarios en este sistema. Y por último, y lo más importante, los beneficiarios del ahorro, que son estos usuarios finales. Bueno, cuando hablamos de sujeto obligado, y lo hemos definido anteriormente, ¿verdad? Es Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética y aparece aquella condición, ¿verdad?, de comercializadores de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor y operadores de gases licuados de petróleo al por mayor. Bueno, para que os hagáis una foto, más o menos ahí, este año 2024 casi 700, no llega, casi 700 sujetos obligados, de los cuales entre los 10 primeros pues prácticamente está el 80%. Y hoy tenemos con nosotros además al principal obligado, que solo él tiene casi el 23%, y luego me corregirán, pero en torno a 200 millones de euros la broma que tienen que pagar este año al sistema del Fondo Nacional de Eficiencia, ¿vale? Aquí tenéis un poco el desglose. Está descompensado, ¿vale? Porque tenemos apenas, no llega a 30 sujetos delegados. Bueno, estamos en un mecanismo que nació el año pasado en enero y que teníamos todo el ecosistema de regulación prácticamente a finales de año, ¿verdad? Hay que activarlo, hay que desarrollarlo, hay que generar esas expectativas, ¿eh? Y no, además son cosas distintas. Los obligados son obligados y los delegados son... ¿Quiénes son los delegados más bien? Bueno, pues vamos a decir aquellas empresas que están especializadas principalmente en eficiencia, en las actuaciones de ahorro, ¿verdad? Y que por su idiosincrasia, o bien porque sean empresas de servicios energéticos, o bien porque sean consultores especializados en estas materias, pues están centradas en, bueno, pues en conseguir estas actuaciones de ahorro energético, ¿vale? Eh, la potestad que van a tener, pues ayudar de alguna forma a ese sujeto obligado, ¿no? El obligado está especializado en comercializar, ¿no?, en la compra-venta, pero no está especializado, es comercialización de la energía, de suministro, pero no está especializado en la eficiencia. Entonces, bueno, ya veremos cómo hay obligados que están montando el área de servicios energéticos, y aquí hay algún caso hoy, pero hay otros que directamente se tienen que apoyar en empresas especializadas. Pues esos son los sujetos delegados, ¿vale? Que a través de un contrato de delegación podrán asumir de alguna forma esa delegación que tengan los sujetos obligados, no económica, sino en perseguir y buscar esa actuación de ahorro para cumplir con las obligaciones que tiene el obligado. Eso por un lado. Y la otra es una potestad solo de los delegados en aquel mecanismo que os suene, si hubiese el día de mañana una subasta, pues solo podrían licitar o concursar en este caso estos sujetos delegados, ¿verdad? Porque los obligados ya tuvieron su oportunidad y, bueno, pues hicieron lo que pudieron, actuaron, pero podría ser otro elemento activador para desarrollar el mecanismo. Aquí veis, por ejemplo, pues a día de hoy, de los 29, pues quienes están dentro, por ejemplo, de nuestra asociación, ¿vale? De todos ellos. Vale. Verificador del ahorro energético, pues nos pasa igual. Una de las grandes, para mí, éxitos que ha tenido nuestro sistema es la figura del verificador, ¿verdad? Porque estamos certificando el ahorro energético y eso, si os dedicáis al sector de la eficiencia, siempre ha sido un talón de Aquiles un poco difícil, ¿no? Ahí las empresas de servicios energéticos han desarrollado mecanismos y protocolos, ¿verdad? Para poder medir y verificar y que no haya duda y que se genere esa confianza, ¿verdad? Pero al final estamos certificando ese ahorro.
Y en ese proceso, pues tenemos que tener no solo luz de taquígrafo, sino también trazabilidad y mecanismos. Y es muy relevante la figura del verificador para que todo lo que se esté desarrollando sea real, sea medible, sea verificable, ¿verdad? Y no tengamos malas experiencias como pueden pasar en otros países. Y hablo, por ejemplo, del mercado italiano u otros, donde quizás no se ha desarrollado de una forma óptima. Aquí veis a día de hoy quiénes son los 6 verificadores y también pues contamos hoy con uno, ¿verdad? Pero bueno, tenemos en la casa a día de hoy 2 y otros 2 que están en proceso de acreditarse. Por último, el gestor autonómico y el coordinador nacional, antes de explicaros un poco el flujograma, ¿verdad? Porque cada uno va a tener un rol importante. Estamos en España, sabéis que las competencias son autonómicas, por tanto, cada vez que se haga una actuación de ahorro, vamos a ir siempre a nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Insisto, en la página web veis quiénes son las entidades autonómicas y las competencias que van a desarrollar todo el proceso y van a validar el expediente del certificado, van a emitir el CAE y van a realizar la prescripción en el registro nacional. ¿Vale? Luego es potestad del propio ministerio, en este caso MITER, ¿verdad? A través de la Subdirección General de Eficiencia Energética, quien es el encargado de asegurar, digamos, el correcto funcionamiento de este sistema, va a actualizar los sujetos y autorizar a los sujetos delegados, ¿verdad? Y hará esa inscripción definitiva en el CAE. ¿Vale? Me centro aquí en esta parte para contaros un poco cuál es el proceso habitual, digamos, del sistema CAE, cómo va a funcionar, ¿vale? Aquí a la izquierda vais a ver todos los agentes que os he ido comentando, usuarios finales, sujetos obligados, delegados, bueno, pues todo intermediario que pueda estar, cualquier agente que tengamos encima de la mesa, el organismo evaluador, certificador, ¿verdad? O verificador, y luego, bueno, ya hablaremos un poco de esta plataforma, el gestor autonómico del coordinador, ¿vale? Importante, hasta esta parte de aquí, cuando se solicite el certificado energético, le llamamos mercado primario. A partir de aquí le llamamos mercado secundario. Bueno, ya os explicaré qué tiene que ver todo esto. Pero básicamente es importante. No es una subvención. Es complementaria con subvenciones, exceptuando aquellas que produzcan o provengan del propio Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Vale? Pero a diferencia de la subvención necesitamos solicitarla, que nos la adjudiquen y con ese régimen incentivador yo genero y hago una actuación de ahorro, ¿verdad? Y luego en algún momento cobraré, se supone, y gracias a esa actuación he podido desarrollarlo porque de otra manera no tendría esa capacidad. Eso es la teoría de las subvenciones. Aquí no. Aquí yo voy a, bueno, mejor dicho, aquí es incentivador desde que ya existe este Real Decreto, ya existe este mecanismo, con lo cual cualquier actuación que yo haya ejecutado a partir del 25 de enero del año pasado, ¿verdad? Se publicó el 24, pues a partir del 25 de enero del año pasado, cualquier actuación de eficiencia energética, de ahorro energético, que cumpla, digamos, con el catálogo para que se considere eficiencia energética, es susceptible de certificar ese ahorro, ¿vale? ¿Y qué hago con ese ahorro? Pues luego veremos cómo tiene un impacto económico en todo esto, ¿vale? Que de alguna forma, se me olvidó decirlo al principio del todo, hay una equivalencia financiera en cada megavatio hora ahorrado a través del Fondo Nacional, ¿verdad? Cada vez que hacemos esas subvenciones que decíamos al principio con el IDAE, ¿cuánto nos cuesta el ahorro? Veíais cuando hablaba del año 23 y el año 24 como evoluciona de los 162 a los 184. Bueno, eso es, digamos, el máximo, digamos, que va a pagar un obligado o que pago si no tengo ahorro, o a partir de ahí, lógicamente, iremos quitando, lógicamente, todos los costes que tengan todos los actores intermediarios, pero al final va a haber una equivalencia, una amortización de esa inversión o un impacto económico en el propio ahorro. Pero no es necesario la subvención, ¿vale? De hecho, insisto, es complementaria en un punto dado, ¿vale? Venga, 2 minutillos y vamos terminando. Por tanto, perdonar, diciendo aquí, habrá que firmar un convenio CAE entre el propietario del ahorro final, ese usuario final, y un sujeto obligado o un sujeto delegado. Como insisto, en la presentación os va a quedar, que veis aquí un poco donde a quién le toca cada uno de los papeles. Expediente CAE, sujeto obligado o sujeto delegado son los dos únicos actores, ¿verdad?, que van a poder solicitar este certificado energético una vez que se haya ejecutado la medida. No lo puedo solicitar la certificación de un ahorro si no ha habido ahorro. Ejecuto un proyecto y una vez que lo he ejecutado, voy a solicitar ese certificado, ¿vale?
¿quiénes son los dos únicos actores que pueden pedirlo? O el obligado o el delegado. Una vez que tenga este expediente, tiene que pasar primero por una verificación documental de la solicitud, que luego entraremos un poco más en detalle y nos explicarán compañeros de Bureau Veritas cómo lo realizan, ¿verdad? Pero dices, bueno, pues a esta verificación documental de la solicitud y una vez que tenga el OK, ¿vale? O el visto bueno, pues podré empezar esa solicitud, digamos, del CAE. Lo ideal, y se espera, porque el Ministerio está trabajando en desarrollar una plataforma tecnológica que sea ágil, digamos, para que dé una respuesta muy rápida a esta solicitud del certificado agroenergético. Todavía no se tiene y todo va ahora mismo a través de sede electrónica del propio Ministerio, ¿vale? Pero es competencia de los gestores autonómicos validar documentalmente esta solicitud, como decíamos antes, esa emisión del CAE, la prescripción, que él hace internamente hacia el propio coordinador nacional, que es el ministerio, y en este caso ya se emite el CAE. Una vez que yo tengo el CAE, pues pasaríamos al mercado secundario. Oye, si yo soy un delegado que he hecho toda la actuación, pues ahí ya tengo dos opciones. Me lo guardo durante 3 años desde que se ejecutó la medida o se la vendo en compraventa, porque es un bien mueble, a otro delegado o a un obligado, básicamente, ¿no? Y lo mismo, si yo soy un obligado, me lo puedo cumplir con mis obligaciones o puedo, como es un mercado libre, jugar con esta parte de compraventa del CAE. Tengo las dos opciones, o liquidarlas de un obligado, o si yo soy un delegado y tengo un acuerdo con un obligado, las combinaciones que queráis, ¿eh? Dos y dos, ¿no? Delegados obligados, las combinaciones que surjan, que son 4, ¿vale? A la propia liquidación. Aquí veis la diferencia entre el mercado primario y el mercado secundario, quiénes están a un lado y quiénes están al otro, pero básicamente lo que estamos diciendo ahora mismo es, empezamos del mercado secundario, donde nace el dinero, que no el ahorro, ¿vale? Podremos tener sujetos obligados o delegados, a día de hoy es un mercado cerrado, regulado, bilateral, ¿vale? Bueno, es abierto, pero quiero decir que solo son de estos dos actores, ¿verdad? Y la referencia económica, pues será la equivalencia financiera, ¿vale? En composición libre, vamos a decir, oye, pues acuerdos que se vayan a tener y, bueno, a cuánto esté dispuesto a venderlos un delegado o a cuánto esté dispuesto a comprarlos un obligado, siempre, digamos, con esa referencia techo que el obligado querrá bajarlo. Una vez que tengamos, digamos, económicamente este pago, ¿vale? Si es entre obligado y delegado, pues nos vamos al mercado primario, ¿vale? Donde aquí sí, el producto es el convenio CAE, ¿vale? Convenio en otros son un contrato, ¿verdad? Igualmente es abierto, no es regulado, es bilateral, tenemos que ir al propietario del ahorro, este usuario final. La demanda, lo dicho, sujetos obligados o delegados, que son los únicos que pueden hacerlo, y a partir de aquí, equivalencia financiera, que es lo que todos preguntáis. No sé si luego en algún caso de éxito nos darán alguna idea por dónde va el mercado, ¿vale? Pero lógicamente es pues el precio del mercado secundario menos todo el coste de la certificación y los márgenes que vaya teniendo cada uno de los actores. Oye, si yo no obligado directamente, no pues podría poner todo menos los costes, lógicamente, de la certificación y mis márgenes, ¿vale? Y aquí todo tipo digamos, de jugadores, de intermediarios. Oye, yo soy una ingeniería, ¿puedo ayudar? Vale, pues perfecto. Soy un trader, un broker, lo que pensemos, una empresa de servicios energéticos, ¿vale? Consultoras, intermediarios, ¿vale? Todos los actores van a entrar en este mercado. Y voy a terminar ya con esta. ¿Cómo vamos? Pues los primeros 100 días, vamos a decir. En estos datos principalmente para el año 2024, ¿verdad? Esos compromisos que teníamos de casi 400 kiloteps se convierten realmente en las obligaciones de ahorro energético susceptible de traer CAEs en 2.800 gigavatios hora, ¿vale? La plataforma se la prevé para octubre del año 23, ¿verdad? La revisión de catálogo, como decíamos ahora, más que se duplica a finales de este mes, con lo cual esta parte fantásticamente bien. Importante la difusión, ¿no? Y estamos en un evento, una jornada, haciendo esa difusión para que el sector, todos los sectores lo conozcan, porque desde luego hay un mercado muy relevante, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y lo siguiente es pues consolidación y mejoras del sistema, ¿no? Siempre decimos que el niño acaba de nacer prácticamente y queremos que vaya a la universidad y que hable idiomas. Bueno, pues hay que empezar poco a poco. Estamos yo creo que haciendo las cosas muy bien.
hemos cogido las cosas buenas de ese mercado francés y las hemos intentado mejorar, y ahora lo que hace falta es activar esa demanda, ¿vale? Y aquí tenéis un poco los 100 días, esos primeros 100 días, cuántos emitieron y cuántos se han liquidado. Como veis, es nada, 17 gigas emitidos y liquidados contra la obligación de 11 gigavatios frente al reto que tenemos este año, 2.800 gigavatios, pues es mayúsculo, ¿vale? Yo aquí termino. Tenéis, insisto, esta presentación donde vais a ver un poco también las nuevas que vienen. Aquí todavía nos faltan unas cuantas que también van a salir, pero como veis, sector agrario, industrial, terciario, residencial, transporte, ¿verdad? Incluso muchas modificaciones también para la parte de fines sociales, que es relevante la incorporación de estas features, ¿vale? Y nada más, yo creo que aquí lo dejo, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención. Y como a continuación, pues tengo a 4 participantes, vamos a ir hablando, los voy a presentar a todos, ¿vale? Y os voy a ir pidiendo a cada uno que vayáis subiendo, ¿vale? Vamos a contar con la visión de un sujeto obligado. Tendremos a Manuel Jurado, que es gestor de servicios energéticos y sostenibilidad en Repsol. Bienvenido, Manuel. Vamos a tener el punto de vista de un delegado, que os va a explicar en qué consiste y seguramente algún caso concreto y específico, a José Carlos Ameiro, que es el responsable de la actividad de CAES en Acción Energía. Bienvenido, José Carlos. También la perspectiva del verificador de ahorro energético, como os anunciaba antes, a Javier Castells, que es el responsable de la línea de verificación de CAES en Bureau Veritas. Y por último, también, pues muy relevante, ¿no? Todo esto, cómo se financia, ¿no? Y vamos a hablar y vamos a tener la perspectiva de la financiación de actuaciones susceptibles de generar CAES con Macarena Ruiz Quintana, que es la manager de energía y sostenibilidad del BBVA. Os voy a ir pidiendo, Manuel, que vaya subiendo y nos acompañes, y luego dejamos para después de sus 4 intervenciones, pues si hay preguntas, os pediré que subáis, si hay alguna pregunta. Para el público, y luego termina Manuel, que ya le veo que se incorpora con nosotros. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias a Nese por estar en esta jornada, al colegio. Y bueno, vamos a ser breves porque ya me han pisado varias cosas de la presentación. Sobre todo, bueno, en primer lugar, deciros cómo se posiciona Repsol, cómo estamos en este momento dentro de, o qué venimos haciendo. Pues ahí un poco lo dice, ¿no? Nuestro objetivo es liderar la transición energética. Como datos, somos la primera compañía del sector que apoyó el protocolo de Kioto. La primera en... Vaya, hombre, le estoy dando aquí. La primera en emitir un bono verde, o la primera compañía del sector en fijarse la meta de ser cero emisiones netas en 2050. Pero además, más allá de ese objetivo, como compromiso, como realidad, es que estamos invirtiendo más de 400 millones en 2021 a 2025 en proyectos de eficiencia energética. Y somos referentes en materia de descarbonización. Como dato también, respecto un poco a lo que decía Carlos antes, ¿cuál es nuestra apuesta por este sistema? Pues dentro de que el número del año pasado ha sido pequeño, porque claro, la comparación 2.800 gigavatios contra 11 que se liquidaron es muy pequeño, pero de esos 11 el 80% lo liquidó Repsol. ¿Vale? O sea, es decir, desde un primer momento estamos bastante activos en este mecanismo. Como dice aquel, el movimiento se demuestra andando, y este es el caso, ¿no? ¿Cuál es la situación? Pues esto es lo que decía Carlos, ¿no? Que esto es un poco lo que me ha pisado. Pero bueno, es así. ¿Qué es un sujeto obligado al que hacía referencia Carlos? Un sujeto obligado es un comercializador de electricidad, gas, productos petrolíferos al por mayor y GLP, gases licuados del petróleo. Nos pilla por todos los lados. Los 4 epígrafes nos pilla por todos los lados. Ese concepto multienergía también nos aplica aquí. Por eso que somos el mayor sujeto obligado. En el gráfico de barras que veíamos antes, somos el mayor sujeto obligado, tal y como veréis en el último BOE del mes de marzo, ¿no?
en el que venían las obligaciones de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuándo nace? Pues como veis, en el 2014 nace esa figura del sujeto obligado y que lo que nos hace es, nosotros pagamos en función a las ventas del año N-2, concretamente el 2024, la referencia respecto a las ventas en energía del 2022. Eso ha ido creciendo, pero sí que ahora ya no va creciendo de una forma lineal, sino prácticamente exponencial, un poco como veíamos antes, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Esta. Hasta hace bien poco, bueno, pues esta era nuestra situación. Por un lado, lo que veis arriba es, aplicando la equivalencia financiera, los millones de euros. Bueno, estamos hablando aquí de 40 millones de euros, ¿vale? Desde el 2014 al 2022, más o menos. Y sin embargo, eso en la actualidad supone esta curva de aquí. De tal forma que este año concretamente nuestra obligación de pago al Fondo Nacional de Eficiencia son 181 millones de euros, que va a ir creciendo en el paso de los años, ¿no? Y va a ir creciendo, si os fijáis, bueno, la situación actual es esta. Esto es para el 2024, en el que, bueno, pues nuestra obligación es importante, ya lo veis, ese 23% del mercado, que somos el mayor sujeto obligado, como decía, bueno, pues nos hace pues una gran obligación de pago y que, bueno, de ahorro y pago, y que con el paso del tiempo, como veis, es creciente. Esa obligación es importante durante el tiempo, pero lo que sí que va a permitir esos porcentajes a los que apuntaba Carlos antes es que en la medida que va pasando los años, este mecanismo nos va a permitir cada vez más aportar más por el mecanismo CAE. Me explico. En el año 2024 nosotros podemos aportar de esos 181 millones hasta el 65% a través del mecanismo CAE. El año que viene será el 80%, el año siguiente será el 90% y aquí lo veis. De toda nuestra obligación de pago, aquí en un primer momento, en 2023, es una pequeña, digamos, aportación, el lado azul, en lo que podía ser en CAES, pero fijaos lo que esto será en el 2030. Estamos hablando de unas cantidades pues muy importantes, ¿no? Dentro del mecanismo y lo que esto supone para el Grupo Repsol. Por tanto, pues desde un primer momento, cuando salió una normativa dentro del grupo, pues empezamos a analizar todo este proceso y se montó una oficina CAE solamente para este tema, por la importancia que esto tiene dentro de nosotros, ¿no? ¿Y cómo trabajamos? Pues como os decía, montamos una oficina CAE y estamos interactuando con todos los agentes, bien sea el cliente final, bien sean intermediarios, bien sean sujetos delegados. El tema es colaborar con todas las partes del proceso, sobre todo con aquellas empresas que generan valor. Evidentemente, uno de los que más genera, o el que más genera valor en este caso, es el cliente que pone ese dinero en la inversión, pero no olvidemos esas empresas que citaba Carlos, que generan valor, evidentemente, descubriendo, levantando esos procesos dentro de las empresas, asesorando a todos esos clientes para descubrir esos proyectos que redunden en eficiencia y que bueno, pues, por tanto, son muy importantes dentro de esta cadena, ¿no? Pero como veis, en nuestro caso, estamos ya, desde el año pasado, colaborando con todas las partes del proceso, con todos los sujetos del proceso. ¿Y cómo actuamos? Nosotros no tenemos, el Grupo Repsol no actúa como sujeto delegado, sino directamente como sujeto obligado. En nuestro caso, como veis, si actuamos en una compra de ahorros haciendo la gestión integral, es decir, convertir ese ahorro en un certificado final que es un CAE, hay que hacer todo un proceso, hay que hacer todo un camino, pero toda esa gestión lo hacemos nosotros, por supuesto, con la colaboración de un verificador, es evidente, pero nos encargamos de todo el proceso. En un modelo, como se dice en la segunda parte, en un modelo flexible, es decir, en un mercado incipiente, en un momento incipiente como el que estamos,
pues hay que ser flexible y desde luego lo importante es levantar ese ahorro y transmitirlo en CAE, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues también pues, lo que estamos haciendo hoy, una labor formativa, divulgativa, es una normativa que acaba de salir, porque, como aquel que dice, que acaba de salir porque estamos hablando del 2023 y eso tiene un camino largo, al menos hasta 2030. Pero ahora mismo toca hacer esa labor formativa y desde luego en lo que sí que estamos sobre todo es en esa firme apuesta por maximizar ese retorno de la inversión en el cliente, ¿no? Es un poco esa palanca, además de las ayudas y subvenciones públicas, esa palanca que permita echar adelante unos proyectos que el cliente quizá pueda tener parados porque los periodos de retorno no le salen o, bueno, incluso adelantar su net cero de ese cliente al momento origen, ¿no? O sea, al momento echar atrás ese proceso, ¿no? de net cero en un cliente. Todo esto al final, bueno, pues, ¿qué tenemos por delante? En toda esa colaboración con diferentes canales, pues tenemos oportunidades y retos. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues evidente, en la parte competitiva, nuevos productos, nuevos servicios. Dentro del grupo Repsol se creó, es proceso, una dirección de eficiencia energética en la que está encuadrada la oficina CAE y desarrollando nuevas ideas que redunden claramente en eficiencia, ¿no? Sociales, impulsar la reindustrialización que al final, pues como dice, permitirá la creación de empleo, ¿no? Ambientales, conservar recursos naturales, evidente. Pero sí que es cierto que por delante tenemos una serie de retos, bien bajo el punto de vista regulatorio, porque bueno, es una normativa que está saliendo, que tiene sus... Lo importante, como digo siempre, es que ha salido, tiene sus, quizá en algún caso, vacío o imperfección, pero se están corrigiendo, es un tema muy dinámico y que lo importante, como digo siempre, insisto, ha salido y ya la tenemos aquí. Retos económicos. El caso más claro es el tema de la incertidumbre de la equivalencia financiera. Se hablaba que en 2023 la equivalencia fue ese 165 euros megavatio. Este año 182. El año que viene va a crecer. ¿Va a ser más? ¿Va a ser menos? No se sabe. El año siguiente va a ser más, va a ser menos, no se sabe. Entonces, bueno, eso para nosotros es una incertidumbre que ya nos gustaría que no fuera así, pero bueno, tampoco creo que nadie en este momento tenga la bola mágica, ¿no? Para decirnos esto va a ser estable o no, ¿no? O cuál es el incremento del peso en el Sistema Nacional de Obligaciones, al sistema al fondo de la contribución al Fondo Nacional de Eficiencia. Finalmente, reto estratégico, claramente, pues pretendemos ser el líder y el impulsor y uno de los o el impulsor del sistema CAE como mayor sujeto obligado al mercado. Dato, insisto, 80% de liquidación el año pasado. Veremos este año, pero ya estamos trabajando. Se trata, en definitiva, de colaborar con todos los actores y bueno, pues estamos a vuestra disposición en esa colaboración, en ese echar adelante proyectos, y en ese, como digo siempre, llevo muchos años en el mundo de la energía y recuerdo que históricamente en la parte de los comercializadores decíamos ese win-win y a todos se nos llenaba la boca del win-win. Esto es claramente un win-win, en que todas las partes tienen que ganar, porque si una de ellas no gana, evidentemente no, esto no tira adelante. Y esa es nuestra apuesta y es en lo que estamos trabajando. Os dejo aquí nuestro contacto y bueno, insisto, a vuestra disposición y lo que necesitéis. Gracias. Bueno, muchas gracias a NESE y el colegio por la invitación a Acciona Energía como sujeto delegado en esta ocasión. Ahora os contaré que bueno, Acciona no solo es sujeto delegado, sino que también tiene su gorro de sujeto obligado, en este caso del orden del 1% de las obligaciones, no tanto como Repsol, pero una cuantía destacable. Bueno, ya estáis viendo aquí una primera diapositiva, voy a pasar muy rápido por ella. Al final, bueno, cifras globales del negocio de Acciona Energía a nivel mundial, ya sabéis, probablemente conoceréis a la empresa de sobra, ¿no?
Si nos centramos ya en el aspecto CAE, aquí se resumen el rol de los diferentes actores. A Carlos los ha contado muy bien. Si nos fijamos específicamente en la labor de sujeto delegado, que es donde quería centrar la presentación, veis que un poco los elementos fundamentales que definen las acciones a realizar por el sujeto delegado son las que básicamente apuntaba Carlos, ¿no? Al final son empresas fundamentalmente con conocimiento fuerte en el ámbito de eficiencia energética, tanto en el aspecto técnico como el de mercado, y por eso mismo tienen un rol, a nuestro juicio, súper destacado, eje central del sistema, y sobre todo, como apuntamos ahí, especialmente en este año 2024, porque es necesario todavía, y quizás esta sesión forma parte de esa sucesión de eventos de divulgación necesarios. Entonces, este año 2024, la labor del sujeto delegado como conocedor de eficiencia energética es crítica en esa labor de divulgación, por la capilaridad también que tenemos todos los sujetos delegados en conjunto. En el aspecto técnico, Carlos también citaba fichas existentes 52, las que van a salir. Todas esas fichas hay un trabajo por detrás. El Ministerio va recabando información de múltiples agentes, muchos de ellos sujetos delegados o empresas de eficiencia energética en su conjunto, ¿no? Entonces, esa labor de la generación de las primeras fichas, las nuevas que van a salir, probablemente ajustes sobre las existentes para que funcionen un poquito mejor, es labor mucho del sujeto delegado. Em, Actuaciones singulares. No nos hemos detenido demasiado y probablemente hoy no dé tiempo a detenerse a contar ejemplos concretos de actuaciones singulares, pero técnicamente son actuaciones de mayor complejidad. Ahí tiene mucho que decir también el sujeto delegado y su experiencia para coordinarlas si no las ejecuta directamente y si no al menos para elaborar el documento de justificación de ahorro. Y por último, una situación de mercado concreta este año, está todo arrancando. La situación es que hay déficit de ahorro de proyectos que puedan llegar a sumar esos 2.800 gigavatios hora que este año hay posibilidad. Entonces, en esa situación es más necesaria la labor del sujeto delegado como empresa que tiene mucha presencia en el mercado de eficiencia energética de forma tradicional, ¿no? Entonces, son a nuestro juicio este año las empresas que tienen que facilitar que nos acerquemos a esas cifras. Ya veremos si somos capaces de llegar o no a esos 2.800 gigas, pero al menos intentar acercarnos, ¿no? Entonces, simplemente aquí he dejado unas notas y parece que la presentación ahí ha saltado. Acciona como sujeto obligado, lo citaba antes, el 1% de obligaciones, no somos los que más tenemos. Quizás por, como decías, Manuel, al final nosotros vendemos solo electricidad y electricidad renovable, no estamos vendiendo otras clases de energía, entonces probablemente por eso el volumen es más reducido, pero en cualquier caso es destacable dentro del ecosistema. Y como sujeto delegado, bueno, nosotros nacemos como sujeto delegado porque dentro de las divisiones de negocio de Acciona Energía hay una en concreto que se dedica a servicios energéticos y que es una de las líderes del sector. Y luego también, y citaba a Carlos, al final el sistema español, en cierto sentido, es copia del francés que ha funcionado muy bien y allí Acciona, tenemos una empresa dentro del grupo que es una de las líderes en el sistema CAE en Francia, ¿no? Entonces, por todo ello, una experiencia muy, muy grande para liderar esta labor de sujeto delegado que, como digo, es crítica este año, ¿no? Quería entrar ahora, porque creo que lo fundamental en esta fase todavía de divulgación es contar ejemplos concretos. Ya estamos cerrando operaciones, emitiendo CAEs. Entonces creo que es el momento de empezar a contar primeros ejemplos y que veamos cifras concretas que puedan, digamos, ayudar a plantear esto a clientes, etcétera, ¿no? Y traemos una en concreto relativamente sencilla o relativamente pequeña en cuanto a ahorro, pero con un perfil siendo estándar, ahora lo veremos, relativamente complejo, ¿no? Que refuerza un poco la labor que hace el sujeto delegado. Todas las fichas estándar son relativamente sencillas, pero todas tienen alguna componente técnica que hay que cuidar y en concreto la ficha relacionada con BMS, que es la TER 050, pues dentro de las estándares, probablemente aquella que técnicamente, o una de las que más técnicamente nos va a exigir, ¿no? Entonces, en ese sentido, paso muy rápido y de paso nos sirve para ver
la estructura de una ficha, que es muy sencilla. Una ficha estándar al final se compone de 3 páginas que tienen algo de contenido, el resto son anexos que se replican en general entre unas fichas o tablas concretas con datos. Entonces, en el caso concreto de esta ficha, la TER 050, que como digo es para implantación de BMS, aplica para la modernización de un BMS existente o para la implantación de un BMS nuevo en una edificación ya existente. No vale para un edificio nuevo que se levante y se instale un BMS nuevo, pero sí para una edificación que actualmente exista y no tenga BMS, ¿no? Entonces, lo primero es aterrizar en qué condiciones aplica, y lo segundo, los requisitos que ahí se establecen es que los sistemas a conectar dentro de ese BMS pueden ser, o tienen que ser, mejor dicho, de los 4 que se citan ahí, tienen que ser al menos 3, y que cada uno de esos 3 suponga al menos el 5% del consumo de energía final del edificio, ¿no? Entonces, en concreto para un supermercado, pues dentro de los sistemas que se pueden conectar, calefacción, refrigeración, iluminación y ACS, pues los 3 que van a seguro suponer más del 5% del consumo del supermercado serán esos 3 que citamos ahí: calefacción, refrigeración e iluminación. Y bueno, dos notas técnicas. Ahora luego quizás en el momento de dudas y debate podemos charlar de si tenéis algún comentario concreto. Abajo podéis ver alguna aclaración técnica. Oye, en un supermercado, pues todo lo que toca con refrigeración comercial pues suma bastante consumo. Eso no aplica aquí dentro del consumo total. Y luego, por otro lado, importante, esos consumos no son los del sistema BMS, que pudiera recoger consumos energéticos, sino los que se recojan del certificado de eficiencia energética que se emite tras la actuación. Resultados, ¿no? Por ya terminar de aterrizar en números. Hay un bloque en la ficha, y esto es genérico, en todas las fichas es así, donde se estipula cómo ha de calcularse el ahorro. Ahí veis que hay 4 sumandos que se pueden adicionar. Serían los ahorros correspondientes a cada uno de estos usos que hemos dicho previamente. Se suman todos, oye, el ahorro de refrigeración, el ahorro de calefacción, el ahorro de iluminación y el de ACS si existiese, se suman y da un ahorro total, ¿no? Pero ¿cómo se calcula el ahorro de cada uno de ellos? Pues es con esa fórmula que veis ahí, que básicamente es multiplicar para cada uno de los casos la energía final de ese consumo por lo que veis entre paréntesis, que al final, bueno, no deja de ser una ecuación con unos coeficientes que se sacan de una tabla, ¿no? Esa tabla la veis de forma resumida ahí abajo. Hay que coger una serie de coeficientes en función del salto que se produzca en el BMS de origen y el final, ¿no? Entonces el BMS de origen, cuando no hay nada, es una clase D, por simplificarlo, y el BMS final que se monte pues será una clase, depende, pudiera estar en una C, una B, una A. Aquí ya forma parte, y por eso quería dar este ejemplo de la labor nuestra como experto en eficiencia energética en instalaciones, que nos permite, hay una norma UNE que recoge como el listado de cuestiones que hay que abordar para llegar a una valoración final del BMS. Hay que responder a pues, cada uso, hay unos 10-12 parámetros que hay que vigilar, que tendrán una puntuación, y luego hay que hacer una ponderación según establece norma UNE, ¿no? En concreto, para este supermercado, esa valoración final del BMS instalado fue categoría B, ¿no? En la mayor parte de los casos será así. En algunos BMS muy avanzados y donde la instalación lo permita, podremos incluso ir a una A. Eso dará un nivel de ahorro superior, ¿no? Siendo esa la información de partida, el ahorro final para este supermercado que implanta un BMS con un determinado alcance que posibilita que sea una clase B son esos 59.664 kWh, 60 MWh, ¿no? Si traducimos esto a importe económico, aquí decías, Carlos, que no sabía si alguien se mojaría. Nosotros sí intentamos, en la medida de lo posible, mojarnos con precios porque pensamos que es necesario aportar esa visibilidad. También es cierto que ese precio que veis ahí, 110, ahora os contaré un poco, pero la horquilla de precios puede variar, ¿no? 110 puede ser un precio medio hoy día.
para una actuación de 60 megavatios hora, que es relativamente pequeña, ¿no? Entonces, aquí el ingreso que puede recibir el cliente por este supermercado es de este importe. Aquí lo interesante, lógicamente, no es un supermercado de forma aislada, sino probablemente una cadena de supermercados que tiene, bueno, no una tienda, sino cientos de tiendas, ¿no? Aquí, porque tengáis una visión, es algo que nos gusta también siempre tratar y discutir con los clientes. Esto supone el 55% del CAPEX de esa inversión, es decir, un BMS que, bueno, un cliente pudiera dudar si instalarlo o no instalarlo, eh, con el ingreso que va a obtener por el CAE, yo creo que es evidente que va a pasar a la decisión probablemente de voy a instalarlo, ¿no? Y aquí un par de mensajes, uno relativo al precio, lo apuntaba. Los precios en mercado secundario ahora mismo están altos, básicamente derivados de la situación de déficit de ahorro que hay, ¿no? Esa situación, bueno, no sabemos el tiempo que se va a postergar, puede ser que este año lleguemos a 2.800 y esa situación se pare o sea ya más bien al año que viene con el sistema más rodado, pero lo cierto es que hoy estamos en la horquilla alta, en mercado secundario y como bien decía Carlos, el mercado primario al final, bueno, está ligado al secundario reduciendo costes y demás. Entonces, partiendo de que el secundario está alto, el primario ahora mismo se mueve en esa horquilla que citamos ahí de 90 a 130 euros, entre 90 y 130 euros, dependiendo de si el proyecto es más grande, más pequeño, si la actuación es estándar, si la actuación es singular, ¿no? En cualquier caso, unos valores que traducidos a euros para actuaciones concretas del cliente son muy interesantes y dan lugar a ratios de cobertura, que es precisamente el ratio que dibujábamos ahí abajo, muy buenos, ¿no? Hay actuaciones que tienen un ratio de cobertura bajito, del 1%, el ingreso por CAE no supone mucho, pero hay actuaciones concretas y situaciones concretas en cliente que llevan ese ratio de cobertura al 80% en algún caso hoy día, ¿no? Entonces, hay situaciones en clientes donde la mayor parte de la inversión lo va a pagar o lo puede pagar el CAE, ¿no? Entonces, esto es crítico para movilizar el negocio de eficiencia energética, para terminar de reactivar el sistema CAE y también palanca para nosotros dentro del asesoramiento que hacemos a nuestro cliente priorizar, ¿no? Ahora os cuento un poco cuál es la labor de Acciona como sujeto delegado en ese asesoramiento. Esto pasó directamente. La documentación que se requiere para cerrar el expediente CAE es relativamente sencilla. Aquí lo tenéis, un listado de 6-7 documentos sencillos. ¿Qué aporta Acciona Energía dentro de su labor como sujeto delegado? Empiezo por el final de este flujo porque, en última instancia, nuestra labor como sujeto delegado nos permite firmar y cerrar ese convenio CAE, comprar los ahorros, ponerlos en mercado secundario, ¿no? Pero eso al final lo puede hacer un sujeto delegado cualquiera, lo puede hacer un sujeto obligado, ¿no? Lo interesante es lo que puede venir antes, ¿no? Y la labor nuestra de asesoramiento previo, la habitual de nuestro negocio de eficiencia energética y que ahora añade la componente CAE, ¿no? Todo este ejercicio que habéis visto previamente es el que dentro de las medidas de ahorro energético que estudiamos a nuestros clientes, pues lo incorporamos, ¿no? De tal forma que el cliente pueda valorar el conjunto, ¿no? Pueda saber qué medidas ha de priorizar en conjunto, incluyendo el ingreso por CAE e incluyendo también ese ejercicio que os decía de, bueno, revisión de fichas estándar, etcétera. Lo tenemos muy presente cuando asesoramos a los clientes y les decimos en algunos casos que quizás sea conveniente esperarse un poquito, que salga la ficha, etcétera, ¿no? Este tipo de asesoramiento es el que realizamos. Y por último, ya por cerrar, ¿cuál es, cuál es lo que entendemos para nosotros nuestro valor diferencial? Estas cuatro claves, ¿no? La experiencia técnica, me habéis ido escuchando que lo he dicho varias veces, la presencia en esos grupos de trabajo, muchas veces a través de ANESE, ¿no? ¿Verdad? Nuestro liderazgo en Francia del mismo sistema que estamos aquí ahora desarrollando. Liquidación, bueno, no ocurre quizás para todos los sujetos delegados que tengan esa capacidad de cerrar operaciones como es nuestro caso, ¿no? Los sujetos obligados, desde luego, porque van a tener que cerrar sus obligaciones,
pero quizás no todos los sujetos delegados están en la misma situación que está Acciona Energía, ¿no? De poder cerrar operaciones sin tener la necesidad de cerrar una operación de venta de CAE. Nosotros podemos comprar los CAE sin ningún tipo de problema. El sujeto obligado, lo decía antes, al final Acciona está en toda la cadena de valor, eso incluye la obligación también, entonces eso entendemos que nos da ventajas competitivas, ¿no? Y luego, por último, la posibilidad dentro del área de servicios energéticos y de nuestra labor habitual de incorporar un proyecto que pueda tener CAES dentro del flujo de trabajo normal de servicios energéticos con una propuesta que pueda contemplar la financiación completa de eso que se va a montar, hacerlo mediante una propuesta S donde se garanticen ahorros y demás. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Javier Castells, trabajo en Bureau Veritas. Bureau Veritas es una empresa especializada en el sector de la evaluación de la conformidad. Tiene ya más de 200 años y su proveniencia es francesa, por lo cual en el sector de los CAES hemos estado muy activos desde el principio, esperando replicar nuestra experiencia allí. Si bien ahora, como veremos, la manera en la que España ha decidido darle una validez a estos certificados de ahorro energético, como han expresado todos los ponentes anteriores, ha sido distinta a la que se ha hecho en Francia. En Francia está más relacionada con la inspección, aquí en España más con la verificación, que ahora veremos y trataremos un poco lo que es. Agradecer a los organizadores y en parte para mí es un privilegio, ya que estoy colegiado en este colegio y es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar en él con una excusa. Bien, bueno, se ha explicado este flujograma, que es muy importante, es el que realmente define qué hace quién en cada una de las fases. Lo que quería destacar en este flujograma aquí, como veis está recuadrado en rojo, es que nosotros como verificadores solo podemos trabajar con sujetos delegados o sujetos obligados. Nosotros no podemos estar en el mercado como verificadores con otros actores distintos, porque ellos son, como lo he explicado muy bien, los que ponen al final en el mercado estos certificados de ahorro energético. Claro, como siempre, un evaluador de la conformidad tiene que estar muy pendiente de conforme a qué. Entonces, claro, como es conforme a unas reglas, una normativa y a unos decretos, pues tendremos que trabajar muy de la mano también con los distintos criterios que salgan o bien del Ministerio o bien de las comunidades autónomas. Por eso es tan importante también para nosotros participar en mesas de trabajo en las que se define, se discute el alcance de las distintas fichas, la distinta normativa, para poder estar al día y prestar el servicio de manera adecuada. Bueno, como veis, esta es toda la parte de normativa. Nosotros, aparte del decreto y de las órdenes, tenemos que trabajar de acuerdo a las estándares de referencia. Hay un estándar de referencia que es la ISO 14065 y la 17029, que es la que nos hace trabajar como verificadores. Tendremos que pasar una auditoría por el Ente Nacional de Acreditación. Todos los sujetos que los actores que nos queremos participar de este negocio y de este mercado por una auditoría del Ente Nacional de Acreditación. Nosotros en particular en Bureau Veritas la tendremos la semana que viene, los días 22 y 23, para ya no tener una habilitación, sino tener una acreditación. Como os mencionaba, cuando un ente de evaluación de la conformidad decide acreditarse, tiene que hacerlo de acuerdo con un estándar. En este caso, lo vamos a hacer con la 17029 porque estamos hablando de verificadores. Si estuviésemos hablando del mercado francés, donde se ha ido a la inspección, pues tendríamos que hacerlo de acuerdo con la 17020. Si hubiera sido desde un punto de vista de certificación de sistemas de los distintos actores, tendríamos que haber ido de la 17021. Si hubiese sido porque hubiésemos hecho pruebas sobre el resultado final de laboratorio, de 17025 y así, ¿no? Entonces, toda nuestra estructura empresa, en este caso, tiene que estar orientada a cumplir con esta normativa de verificación
¿qué hace de sombrero de nuestra propia actividad? Entonces, bueno, ¿qué nos pasa a los verificadores? Bueno, los verificadores vamos a ser los malos de la película. O sea, podemos decir que eso no cumple. ¿Por qué? Pues bueno, pues como dice ahí, puede tener un resultado desfavorable, o bien porque no cumpla requisitos desde el punto de vista de plazo o de forma, o incluso porque los cálculos pues, no se hayan hecho de acuerdo a lo que está requerido en la distinta normativa. ¿Qué pasa además? Que si eso ocurre, y luego veremos que en algún caso, porque yo también traigo algún ejemplo práctico, luego igual hasta me mojo también. Nosotros damos un tiempo de subsanación. Damos un tiempo de subsanación para que tú, si la ficha que has presentado para convertir en un certificado de ahorro energético pues tiene defectos, pues puedas subsanarlos. Si finalmente se hace desfavorable, esa actuación ya no puede presentarse a ningún otro verificador. O sea, aquí hay un tema que es el de la trazabilidad, para el que va a ser muy importante que la plataforma nos habilite que la documentación esté en un repositorio único, porque hoy por hoy, bueno, pues nosotros, por ejemplo, estamos pensando en nuestra propia solución transitoria de plataforma, pero lo suyo es que haya una transparencia que permita que esta trazabilidad pues, sea real, ¿no? Bueno, aquí se habla otra vez de las medidas de ahorro elegibles. Todo el mundo lo ha explicado. Están las fichas estándar que van creciendo y que se van discutiendo. También incluso se van modificando, se van incluyendo alcances distintos dentro de estas fichas estándar. También están las fichas singulares, que estas son proyectos ya de mucha más enjundia. A nosotros nos cuesta a veces también bastante entender el proyecto que nos traen, pues porque son proyectos muy basados en procesos específicos de empresas de todo tipo, agroalimentarias, de procesos farmacéuticos. Entonces, bueno, realmente contamos con un pool de expertos que hemos ido reciclando dentro de la compañía, con gente que tenía experiencia pues, en el sector industrial o bien en instalaciones frigoríficas, térmicas, porque la casuística es muy grande y requiere realmente de un análisis importante. Aparte, el verificador, desde un punto de vista de ficha estándar, se limita a hacer un trabajo de gabinete. Recoge la ficha, recoge toda la documentación que ha aportado el sujeto delegado o el sujeto obligado, hace sus cálculos y emite un dictamen. Cuando hay una actuación singular, que además es más larga en el tiempo, pues puede ser incluso que tengamos que ir a hacer inspecciones para ver que efectivamente se han colocado los elementos de medida y de toma de resultados pues, de una manera correcta, que se han colocado donde tienen que estar colocados, que están calibrados los equipos que toman la medida, etcétera, etcétera. Vale, bueno, el proceso de verificación. Mira, curiosamente está la Evolvente que hemos hablado antes, que este va a ser un poco la madre del cordero, ¿no? de lo que sería el mass market, eso y los electrodomésticos, que también hablábamos antes, ¿no? Porque bueno, pues nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación documental, ver que se hace todo el cumplimiento de la ficha y después nos metemos, como os decía, nos metemos a hacer los cálculos que ya ha hecho el sujeto delegado o el sujeto obligado, nos metemos a hacerlos nosotros también con toda la normativa existente, lógicamente. ¿No? Aquí el cálculo tiene que ser coherente, lógicamente, y si hay cualquier, como decía, diferencia entre el cálculo realizado por el verificador y el sujeto delegado o el obligado, pues se pide esta subsanación y se explican los motivos, ¿no? Puntos críticos. Bueno, lógicamente, claro, si no se asumen los costes de la verificación por parte de nuestros clientes, pues mal andamos. Y aquí es donde al principio, en este momento de mercado libre, también uno se pregunta, bueno, ¿y cuánto cuesta la verificación? Esta es una pregunta que nos llevan haciendo
no sé, desde septiembre del año pasado, todos los días, básicamente. ¿Pero me va a costar mucho, me va a costar poco? Pues hombre, depende del tamaño de la ficha, porque el proceso de verificación sí que es sobre todo cuando es estándar, es un proceso muy estable. O sea, nosotros sabemos el tiempo que tardamos en verificar una ficha estándar. Lo tenemos totalmente tabulado, sabemos el tiempo que nos va a llevar a hacer la verificación documental, sabemos el tiempo que nos va a llevar a hacer esos cálculos y lo tenemos muy bien calculado. ¿Qué ocurre? Que en el precio de la actuación singular ya no, porque yo no sé el proyecto que me vas a traer. Yo no sé qué complejidad tiene, dónde está situado, cuántas visitas voy a tener que hacer. Pero claro, a un sujeto obligado como Repsol eso le interesa bastante poco. El sujeto obligado dice, mira, yo todos los millones que tengo que pagar y estos son tantos gigas. A mí da un precio por megavatio hora de ahorro y déjate de cuentos. Entonces, claro, nosotros también tenemos que trabajar con esas tablas que hemos visto, con esas obligaciones a satisfacer por unos y otros y empezar a pensar con los márgenes que va a jugar el sujeto delegado, cuánto se va a querer gastar en el sujeto, en la verificación y acertar, que no es fácil. Entonces, claro, a veces acertamos o no, depende, como digo, siempre del tamaño del ahorro. Habrá veces que la verificación sea muy cara, si el tamaño del ahorro es pequeño, y otras veces acertaremos si el tamaño del ahorro es grande. Vuelvo a pasar, perdón, aquí. Vale, entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros hacemos una toma primero, recogemos la información de lo que tú quieres, de la medida de ahorro que tú quieres certificar, transformar en CAE. Para eso hacemos una toma de datos en la fase de oferta, que es bastante ya, bueno, es traspasar los requisitos de la ficha a la toma de datos, pero ahí ya pedimos que me digas dónde está el ahorro, que me lo sitúes desde un punto de vista de coordenadas geográficas para ayudar a esa trazabilidad. Y bueno, pues nada, emitimos una oferta. Si es que ya no tenemos un contrato marco con el sujeto delegado, con el sujeto obligado, pero aún así en cada caso hay que hacer una oferta. Y establecemos un plan de verificación y un plan de recopilación de evidencias que acordamos con el cliente. A partir de ahí, ejecutamos la verificación, que es realizamos el informe de verificación, el dictamen, que en interno tiene que pasar por una doble validación como parte de esta normativa 17.029. O sea, no basta que alguien haya hecho el cálculo después, sino que alguien más tiene que revisar que todo el proceso se ha seguido de acuerdo con la norma y se emite el dictamen. La toma de datos, pues este es un ejemplo, como digo, es un ejemplo de simplemente es una transposición a que yo te pregunto qué es lo que me vas a dar para que yo te lo verifique. Y este es nuestro modelo de dictamen. Bueno, pues igual, te tengo que decir qué es lo que te he certificado. Tengo que volver a un trabajo repetitivo, a más no poder, pero que vamos a hacer es así. También te tengo que volver a decir que, de acuerdo con los datos que tú me has dado y tu medida de ahorro, pues corresponde para mantener esta trazabilidad. Mencionaba el tema de la plataforma CAE porque para nosotros es muy importante, o sea, realmente es muy importante ver cómo va a quedar al final porque el repositorio debería ser único y deberíamos poder acceder todos allí y dejar también nuestros dictámenes allí para que todo fuese automático y no tener que comunicar con el sistema habitual de la administración, sino que estuviese ahí la documentación. Por eso os comentaba que nosotros en particular sí que en este proceso ad interim estamos trabajando en nuestra propia plataforma para tener un repositorio único y tener así además una fácil intercomunicación con nuestros clientes, pero habrá que ir a esta plataforma. Y luego traía aquí algunas cosas que bueno, tenemos en proceso y otras que ya hemos verificado. Para poner un ejemplo, ¿no? Claro, en una ficha estándar individual, como es esta residencial de mejora de envolvente, 230 megas ya es un ahorro interesante para un precio de verificación como el que tenemos nosotros, que está para una ficha estándar en torno a los 600 euros. Para 600 euros, 230 megas de ahorro está muy bien. Para 30 es caro. Para 6.600, bastante caro. También, o sea, menos que para 30, pero bastante caro. Pero yo no puedo cambiar ese precio, a menos que se hable de un volumen grande de fichas, se negocie. ¿Por qué? Porque los tiempos los tengo establecidos. Entonces, al final, la hora de ingeniero, porque claro, lógicamente el pool de personas que trabajan en esto en Bureau Veritas son ingenieros,
pues no queremos tirarla por los suelos, ¿no? Ya que estamos en el colegio, pues con más motivo tenemos que defender la obra del ingeniero y que se cobre debidamente. Y bueno, igual tenemos actuaciones singulares que pueden ser tampoco muy grandes, porque ahí vemos esta actuación singular en particular, que está en estudio, tampoco tiene un ahorro muy grande. Comparado con otras que nos han llegado también, que sí que son de 8 gigas, 10 gigas, que ya tienen otro componente y para que ahí el coste de la verificación pues sea pequeño, ¿no? Nada más, yo luego ya me quedo para vuestras dudas. Espero que haya recuperado algo de tiempo y espero haber sido también claro en mi exposición. Gracias. ¿No? Bueno, pues hola a todos y me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Nada, dar las gracias a ANESE y al colegio por habernos invitado a la jornada de hoy. Por mi parte vengo a representar a BVA y os voy a hablar, vengo sin presentación, pero bueno, os voy a hablar o dar unas pinceladas sobre financiaciones de actuaciones susceptibles de generar CAEs. Nuestra entidad sitúa la sostenibilidad en el centro de su estrategia desde 2019. De hecho, hace 3 años creó la unidad en la que trabajo a día de hoy, Energía y Sostenibilidad de España, que básicamente pues, es una unidad transversal que da apoyo a las áreas de negocio del grupo a nivel nacional. Y su objetivo pues, es identificar básicamente las necesidades de nuestros clientes para acompañarles en su transición energética y proceso de descarbonización. Entre otras cosas, concentramos nuestros esfuerzos a la hora de movilizar nuestras inversiones a la electrificación. Y para ello, pues bueno, nos centramos en 3 ejes, que son básicamente a día de hoy el autoconsumo, la movilidad y la eficiencia energética. Para nosotros es un gran reto el poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, pero bueno, también una gran oportunidad porque creemos que al final pues, las entidades financieras tienen un papel súper importante a la hora de impulsar estas inversiones hacia la descarbonización y poder cumplir con estos objetivos. De hecho, uno de los objetivos de BVA es movilizar unos 300.000 millones de euros en financiaciones sostenibles hasta 2025 y bueno, estamos yendo por encima de la senda prevista porque a cierre del año pasado pues movilizamos unos 200.000 millones de euros. Y para seguir esta tendencia, para nosotros, como decíamos al principio, uno de nuestros focos es impulsar la eficiencia energética entre nuestros clientes. Creemos que es un ámbito en el que va a haber una oleada de inversiones porque una forma bastante potente de descarbonización pues es básicamente lo que es el ahorro de energía. Consideramos además que todas las actuaciones de eficiencia energética son bastante rentables y que además los CAEs van a impulsar o fomentar estas actuaciones y además pues las van a hacer inversiones muchísimo más atractivas, ya que como bueno, han comentado otros compañeros, al final pues se recupera parte del coste de inversión al monetizar pues los ahorros energéticos conseguidos, ¿no? Y además pues oye, democratizan toda la línea de ayudas y subvenciones y además, pues oye, no requieren como una subvención al uso de tiempos largos para su consecución. Entonces, desde BVA estamos en disposición de financiar todas estas medidas de eficiencia energética generadoras de CAEs y para ello, pues a nivel capilar, a toda nuestra cartera de clientes, esto pasa por corporaciones hasta pues grandes empresas y pymes, pero así como también todos nuestros clientes particulares. Y para ello, pues bueno, hemos estado desarrollando nuevos mecanismos de financiación para dar respuesta a todo tipo de clientes y también para todos los nuevos modelos de energía, o sea, de eficiencia energética que se están desarrollando. Nuestras financiaciones pasan por soluciones como pueden ser desde un préstamo al cliente final que quiera acometer una actuación de eficiencia energética que sea generadora de CAEs,
Esto pasa desde particulares, comunidades de propietarios, pymes, empresas, hasta grandes corporaciones, ¿vale? Que conlleven pues, reducción de su huella de carbono, mejora de su competitividad y que además tenga un efecto positivo pues, en sus ahorros. Hasta pues, préstamos a los propios instaladores o a las empresas de servicios energéticos que acometan pues, proyectos de eficiencia energética que generen CAEs. Y además, pues bueno, también tenemos otras propuestas en el caso de que, por ejemplo, el cliente final no quiera asumir la inversión inicial con soluciones diferentes como pueden ser el leasing, el renting o el producto as a service. En este último caso, el producto as a service, al final también se da la opción de dar una financiación sin recurso al propio instalador o a la ESE para que puedan crecer en su modelo de negocio. Y por último, pues bueno, también financiamos CAEs a los sujetos delegados, sujetos obligados y a los beneficiarios de ahorros a nivel corporativo. Esto lo hacemos básicamente porque, bueno, como ya se ha comentado aquí en España, dado que es incipiente la creación de mercado de CAEs, pues a día de hoy pues vinculamos esa financiación por la calidad crediticia de la prestataria. Y por último, pues bueno, además uno de nuestros otros pilares estratégicos para poder promover todo el tema de la eficiencia energética entre nuestros clientes es el asesoramiento personalizado y diferenciado a toda nuestra cartera para poder pues, capturar nuevas oportunidades de negocio y también pues, ofrecerles soluciones técnicas gracias a las colaboraciones o los partners técnicos que tenemos a día de hoy. Esto es, pues, por ejemplo, a los particulares les solemos dar pues, un poco más les ayudamos a que tengan conciencia sobre su impacto y además pues, cómo pueden adoptar medidas sostenibles pues, para reducir sus facturas. Además, el asesoramiento digital en este segmento pues, tiene muchísimo éxito. Y en cuanto, por ejemplo, a grandes empresas o clientes mayoristas, pues les ayudamos a definir su plan de descarbonización. Y en cambio, pues con las pymes le damos como un enfoque muchísimo más comercial, donde le damos soluciones más específicas y transversales, como pudiesen ser la eficiencia energética, donde les explicamos pues, sus posibles ahorros de costes, cómo puede ser una oportunidad de negocio y si no implementan pues, esas medidas, cómo pueden pues, a lo mejor conllevar o acarrear pérdida de competitividad. En definitiva, pues bueno, asesoramos a toda nuestra cartera de clientes dándoles soluciones que se ajusten a sus necesidades con un producto adecuado y con diferentes opciones de financiación. Y bueno, me gustaría acabar básicamente, para no prolongarme en el tiempo y haya tiempo para las preguntas, que al final, pues bueno, la transición energética y la descarbonización es una realidad y creemos que vamos a ver la mayor transformación económica y BVA es su prioridad absoluta y por tanto pues quiere asesorar y financiar para ser líder en el tema del proceso de transición energética y tenemos las CAEs súper presentes porque creemos que va a ser un impulso para lograr este objetivo y por eso a la hora de asesorarles y financiarlos las tenemos presentes. Y bueno, sin más, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y escucha. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Pues venga, entonces os pido a todos los ponentes y estáis todos con micro, ¿no? La única que no tienes micro eres tú. Pues adelante. No sé si tenemos uno para allí, para el público, para que nos haga la pregunta. También. Allí, ahí, la joven. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo me he estado leyendo un poco lo que es la normativa. Pues yo he deducido que los ahorros energéticos son los que se producen durante un único año. Entonces, no sé si el sistema en otros países o incluso aquí en España está pensado para digamos, tener en cuenta los ahorros que se produzcan
durante, digamos, toda la vida útil, digamos, de los equipos, por ejemplo, implantados. O sea, a mí a la cabeza se me viene, por ejemplo, que los fabricantes de paneles fotovoltaicos garantizan que el rendimiento a los 25 años es, como mínimo, me parece que es el 80%, ¿no?, del inicial. Entonces, digamos que se podrían igual capitalizar también los ahorros que se produzcan durante toda la vida útil de lo que se ha renovado para alcanzar la eficiencia energética. Entonces, no sé por dónde van los tiros. Si esa es una idea que el Ministerio pueda estar teniendo en la cabeza, o de momento estamos arrancando con un año y a ver cómo funciona y veremos a ver, o no sé si sabéis, si tenéis conocimiento un poco de este tema. Si os parece, le contesto yo y complementáis si algo que digan o tenéis una perspectiva. Efectivamente, mira, una de las grandes diferencias con el mercado francés es acumulado, ¿vale? Acumula, digamos, función de la vida útil, pero es que la justificación del mercado francés es trianual, es cada 3 años, ¿vale? Aquí lo hacemos, esa justificación de ahorro, cuando hablábamos de Estado miembro, es en base anual. Por eso, el ahorro no es un ahorro acumulado, es en base anual. Es decir, yo tengo una actuación, imagínate que hemos llegado a hablar hasta de un impacto del 80%, pero hay casos concretos que incluso puede ser más del 100% del ahorro. Alguna actuación, ¿verdad?, que podamos tener en 8 meses. Sin embargo, cojo el año entero, ¿vale? Es verdad que la equivalencia financiera que tenemos en España es mucho más alta que el mercado francés, ¿vale? Si hiciésemos una extrapolación, pues nos podríamos ir a ciclos de vida útil de tecnologías en torno a entre 10, 15 años, en función de ese impacto económico que tenga la actuación, ¿vale? Pero la justificación aquí es anual. ¿Se está trabajando, se piensa el día de mañana en base acumulada? Vale, sí, sería, digamos, una de esas grandes cosas que nos gustaría a todos, a todo el sector, sobre todo por tener, digamos, una equivalencia tecnológica, vamos a decir, de todos los sistemas, porque ahora lo que puede suceder es que actuaciones, imaginemos algo que va a salir en el nuevo catálogo, que ya estaba en el germen de todo, será, por ejemplo, el cambio de neumáticos, ¿vale? Si yo hago muchos kilómetros y lo cambio cada año, yo me puedo beneficiar de un certificado de un ahorro en base anual, ¿vale? Tengo todo el año y podría cambiarlo y beneficiarlo de forma constante año a año si cambio esos neumáticos, ¿vale? Y tecnologías que tengan, por ejemplo, el aislamiento, una vida útil a 40 o 50 años, estaríamos en detrimento. Bueno, aquí tenemos un ecosistema en esas fichas cuando han entrado, por ejemplo, sobre todo ahora José Carlos ha explicado un poco las fichas técnicas. Tenemos un factor de ponderación que nos permite, ¿vale?, que todas las fichas estandarizadas lo tiene, que en un momento dado el Ministerio quiera fomentar una tecnología concreta y específica y pueda activar un mecanismo de factores de ponderación, como se hace en el mercado francés, para una tecnología específica. Pero, en resumen, de momento no, es en base a año, porque habría que cambiar el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética para que la justificación de ahorros, que a día de hoy se hace en base anual, tendríamos que cambiar todo el mercado, todo el mecanismo, para que fuese, si quisiéramos en el acumulado, traerlo a 3 años, como el mercado francés, para cambiar ese sistema. Entonces, de momento no, está en el to-do, ¿vale?, el incorporarlo, pero de momento no se está trabajando en ello. El Ministerio lo tiene en mente, pero insisto, hay que modificar la base, no la que genera el Real Decreto, sino el Sistema Nacional de Obligaciones. Con lo cual, es un tema que, de momento, que esto funcione y funcione bien, y ya veremos un poco cómo se puede mejorar. Espero haberte contestado. Y si queréis complementar algo, adelante. Sí, gracias. Más preguntas. Allí al fondo. Hola, buenas. Roberto García de Silvania. Y yo quería dar un poco el punto de vista de, bueno, del fabricante. A nosotros lo que nos interesa saber sobre todo es la cuantía mínima al final, porque tenemos muchos proyectos que al final solo tocan la iluminación, ¿no? Y pues la cuantía del ahorro no es tan grande. Y quería saber cuál sería la cuantía mínima, si solo fija el sujeto obligado o a partir de qué cuantía hay que pasar a una verificación de agrupación de proyectos. Creo que Javier había
me ha parecido ver la cifra de 30 megavatios. No sé si es correcto o si al final son los sujetos delegados, porque nosotros con el contacto que hemos tenido con diversos sujetos delegados son ellos los que nos han dado ese baremo, ¿no? Podemos trabajar a partir de 100 megavatios, otros nos han dicho otra cifra. Y bueno, quería saber si me lo podríais aclarar. Pues mira, esa parte, si quieres, Javier, por la parte, digamos, de Sí, la verificación, y luego tú, en cuanto al volumen mínimo para que sea aquello rentable, ¿no? Claro, sí, es lo que acabas de decir. O sea, un tema es la verificación que está definida para un valor mínimo por ficha y otro es el que el sujeto delegado o el obligado decida que agrupa en su actuación. Y ahí es, lo decíamos antes, también donde se puede derivar una dificultad añadida para el verificador que tenga que jugar con una agrupación de fichas, porque hablas del fabricante de luminarias, pero imagínate del comercializador de electrodomésticos o ya si nos metamos en neumáticos, pues del que quiera hacerse con los ahorros de su taller, ¿no? Y quiera ser el que los comercialice y no el individuo que cambia el neumático, que es más difícil. Para hacer una verificación necesitamos, lógicamente, de un tamaño mínimo. La complejidad que tenga ese tamaño, pues lo vamos a ir viendo con los años. Yo creo que ahora todavía es pronto. Espero no encontrármela pronto, yo tampoco, la verdad, porque no quiero ser el primero en ver cuánto me he equivocado, porque en esta fase yo creo que todos nos equivocaremos un poquito. Y sí, es distinto el punto de vista. Yo les dejo a mis compañeros a la que te argumenten más. Sí, yo diría que en lo formal, y probablemente de eso has escuchado, Roberto, creo que te llamabas, lo de los 30 megavatios, es porque un expediente CAE para presentarse, para solicitar la emisión, tiene que tener como mínimo 30 megavatios hora de ahorro, ¿no? Pero puede ser suma, y así lo admite la norma, de diferentes actuaciones estándar que se hayan ejecutado el mismo año y que sean de una misma comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, se puede configurar un paquete con actuaciones mucho más pequeñas que 30 y que alcancen el volumen mayor, ¿no? O alcancen un volumen cuanto mayor sea, más interesante será, ¿no? Ahí luego ya, en términos de competitividad, pues entran los costes del verificador que para ese tipo de agrupaciones pues pueden hacer una valoración particular si estamos hablando de agrupaciones de fichas estándar relativamente sencillas y que sean todas de la misma tipología, el precio puede mejorar algo. Nosotros en la práctica lo que estamos viendo ahora es que probablemente la actuación mínima que luego pueda adicionarse para sumar varias, pues estamos hablando del orden de 5 o 10 megavatios hora, probablemente. También es verdad que los procesos operativos de todas las compañías que estamos ahora trabajando en el sistema necesitan todavía un periodo de mejora, de rodaje. Probablemente llegarán sistemas que van a facilitar que entren cada vez actuaciones más pequeñas, pero para una actuación de iluminación probablemente el mínimo sean ahora mismo del orden de esos 5 o 10 megavatios hora. Fíjate, por complementar, Roberto, es una de las grandes ventajas. Hablábamos antes de la verificación, ¿no? Del sistema nacional y otra es la agregación de proyectos. Te doy la vuelta a la tortilla y, tienes la oportunidad de alguna forma, todos esos proyectos que has realizado desde el año 2023, en agregarlos, ¿verdad? Y es verdad que tienen que ir por cada gestor autonómico, por cada comunidad autónoma, pero la agregación de proyectos por tecnología y por ficha está encima de la mesa. Nosotros recientemente teníamos un actor, un asociado, eh, que había realizado, creo que en torno a unas 2.000 comunidades de propietarios a nivel nacional, actuaciones de cambio de sustitución de ventanas. En sí misma la ventana no tiene tal, pero no tenía en torno no sé si eran 20 gigas en actuaciones. Tienes que discretizarlo por cada comunidad autónoma, pero ya tienes un volumen. Luego, bueno, pues todo esto será impacto sobre actuaciones ya realizadas, con su certificado emitido, etcétera. Con lo cual, es una de las grandes oportunidades que tienen los tecnólogos que están directamente con el usuario final y dicen, oye, yo tengo esa capacidad, es más, yo ya sé lo que hice el año pasado, ¿verdad? Puedo recuperar todo ese ahorro y lo puedo traer en una bolsa para negociar con un delegado, un obligado y, por supuesto, el verificador para que esto entre en la rueda, ¿no? Sacar
esos ahorros del año pasado. Y se me ha olvidado antes también contestar al compañero que hacía la pregunta, en el que el ejemplo de fotovoltaica era perfecto, pero recordar que la fotovoltaica no es eficiencia energética, ¿vale? Aquí estamos hablando siempre de eficiencia energética, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que Manuel, sí, vale, aquí. Sí, Miguel Alonso, también de Bulo Veritas. De los que se aproximan a por financiación, ¿quién está mostrando así especial interés en conseguir financiación para sus CAEs? Ahora, ¿no? ¿Se me escucha? Bueno, pues a ver, en principio pues hay bastantes, sobre todo ahora mismo son las empresas las que al final pues, bueno, me refiero a empresas, a grandes empresas que tienen que al final pues seguir su plan de descarbonización y tienen que, les han impuesto pues una serie de medidas que tienen que acometer a corto plazo, por lo tanto pues les apremia bastante hacer ese tipo de actuaciones. Entonces, en un sentido por esa parte, pero bueno, todo tipo de clientes, como veníamos diciendo, porque, por ejemplo, a nivel de Consumer Finance también hemos visto que se ha movilizado muchísimo todo el tema de inversiones de eficiencia energética en relación con comunidades de propietarios. O sea que sí que vemos que hay bastante actividad en todos los segmentos. Pero es verdad que se moviliza mucho más en el segmento empresa o gran corporaciones en este caso. Al hilo de lo que comenta Macarena, las comunidades de vecinos también requieren muchísima financiación porque los proyectos son de cientos de miles de euros en muchos casos, o casi todos los casos, y la comunidad de vecinos no tiene capacidad financiera para poder acometer esas reformas o rehabilitaciones sin ayudas. Si las ayudas no llegan, los CAE son un complemento muy bueno justamente para poder monetizar ese CAPEX que hace falta en la comunidad de vecinos, y la financiación es básica justamente. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid tiene un acuerdo de financiación, un acuerdo de colaboración con 8 entidades financieras, entre las que está BBVA, para ese tipo de actuaciones que tienen las mejores condiciones de mercado actualmente y son básicas para proyectos de comunidades y vecinos. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo os pido un aplauso para todos los ponentes y Manuel, si eres tan amable, clausuras, por favor, Manuel. Y vamos así. Buenos días y mis disculpas por no haber estado al comienzo por un compromiso previo que tenía en el Ministerio de Agricultura, como había avisado previamente a Carlos. Para el colegio es una satisfacción teneros hoy aquí, por los motivos que os voy a explicar seguidamente. El colegio, como sabéis, es una institución que representa a casi 10.000 ingenieros industriales en las comunidades de Madrid, de Castilla-La Mancha y de Castilla-León. Y no olvidéis que los ingenieros industriales representamos el 43% de todas las ingenierías. Y es una satisfacción porque con los miembros que habéis organizado esta jornada, pues tenemos estrechas relaciones de colaboración. Es el caso de la Oficina Verde, es el caso de ANESE y es el caso de Repsol a través de la Fundación Repsol. Y adicionalmente, una de las iniciativas más importantes que acomete el colegio, que es el Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología, del cual hemos celebrado la 6ª edición en abril pasado, también hemos contado con Acciona. Así que próximamente esperamos poder contar con una institución tan importante como el BBVA y con una institución como Bureau Veritas, que yo he tenido relaciones con ellas, pero en mi vida anterior, cuando yo trabajaba.
Dicho esto, yo creo que para lo que nos ocupa hoy, me vais a permitir que parta de una evidencia y de una asunción. La evidencia es que el desarrollo de la sociedad se ha producido fundamentalmente merced al uso de los recursos naturales y de una manera muy especial de la energía. Y que tanto la generación como el uso de la energía han sido unas fuentes de emisión de CO2 importantes. La asunción es que yo creo que ya hay un consenso generalizado y un compromiso que tenemos que conseguir una economía descarbonizada. Y para conseguir eso solo tenemos dos vías. O mejoramos la eficiencia energética, esto es, producimos más con menos, o generamos energía con fuentes que no emitan CO2. Yo creo que la mejora de la eficiencia energética es lo primero que tenemos que hacer, porque evidentemente lo que no consumamos, pues no tenemos que gastarlo. Y luego, efectivamente, producir también energía con fuentes que no sean emisoras de CO2, y ahí entrarían tanto el tema de los combustibles renovables, por los que tanto está luchando Repsol, como el hidrógeno renovable, como incluso la producción de energía nuclear. Pero yo creo que por lo que nos ocupa hoy el tema de la eficiencia energética, creo que los certificados de ahorro energético vienen a representar una manera de cuantificar y monetarizar ese ahorro. Y por tanto es una manera muy evidente de ver el ahorro y de ponerle precio. Por lo tanto, yo creo que las presentaciones que habéis hecho a mí me han parecido muy ilustrativas y muy interesantes, y creo que seguramente a través del colegio y a través de vuestras asociaciones lo que tenemos que hacer es promover y divulgar este tipo de cosas, porque no son todavía suficientemente conocidas. Y ahí está el camino para generar un ahorro importante. El colegio en ese camino está a vuestra disposición, y yo espero que en el desarrollo de estos convenios de colaboración que tenemos con ANESE o con Repsol o con el resto de instituciones, con la Oficina Verde, no olvidemos que los ahorros energéticos los podemos producir en muchos sitios. Los podemos producir en la industria, pero los podemos producir fundamentalmente en la construcción, porque el elemento construido que tenemos es un elemento mal hecho, ineficiente, y podemos realmente avanzar muchísimo. Y no olvidemos que con carácter general la construcción es responsable como del 40%, en España un poco menos, del consumo final de la energía. Luego ahí tenemos una parte de león importante sobre la que actuar. Nada más, muchísimas gracias y bienvenidos al colegio. Disculpar, Manuel no lo ha comentado, pero tenemos ahora aquí un refrigerio para que podamos seguir con el debate. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.